Bueno, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Bienvenidos a otra nueva entrevista. Por suerte, ya estamos mejor de la garganta y podemos hablar hoy. Vamos a estar hablando con Fernando Andrés Santullo, más conocido como Santullo, cantante de Peyote Asesino. Bueno, Elemental también le dicen. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de su carrera, sus comienzos, sus inicios, como lo hacemos siempre. Así que están invitados aquellos que quieran participar y hacer alguna pregunta. Mientras la podamos leer ahí, vamos a bueno, a charlar, ¿verdad? Vamos a ver si está por ahí. Así ya le mandamos la solicitud. Llueve en Colón. Estarán los demás departamentos. Por suerte, lluvia después de tanto tiempo. Vamos a ver si lo encontramos por ahí. Aguante Peyote Asesino, esa Shelton. Vamos arriba. Vamos a estar hablando ahí de todo un poco, como dijimos. Ahí ya le mandamos la solicitud. Ahora cuando se conecte vamos a arrancar con estas preguntas. Sacó un nuevo disco. Serial se llama El Peyote Asesino. Después de 10 años se juntaron de vuelta y salió Serial. Recuerden que tiene 3 discos, ¿no? Está El Peyote Asesino en el 95, Terraja 98 y ahora 2021 con Serial. Contiene 10 canciones. Lo estuvimos escuchando y está muy, muy bueno. Saludos Luis Méndez, Rodrigo Rocco, que están por ahí. Vamos a mandarle de vuelta la invitación. Ahí ya se la mandamos. Ahí está, Santullo. No sé qué toqué. Ahí. Vamos arriba. A ver si lo podemos enganchar ahí. Buenas. Buenas. A No ver. sé por qué. Porque tengo la cámara al revés. Pará. Dale, tranqui, dale, tranqui. Ahí. Ahora sí, ahora sí. No, nada, genio. Bueno, muchas gracias por este contacto. ¿Todo bien? ¿Todo Pará bien que vos? ahí va. Ahí tengo bien el teléfono. Bien, bien. Estas son estas son una de esas notas que uno quiere mucho porque quién no fue fan del peyote en algún momento, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado Mal de la Cabeza? ¿Quién no habrá escuchado todos esos temas, ¿no? Terraja, discazo del peyote. Todo bien, sí. Para mí es una alegría poder estar acá conversando contigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que salga todo bien porque vos sos periodista. Vamos a ver si Sí, bueno, podemos, pero si podemos tirar. acá no estoy en el rol, acá no estoy en el rol de periodista. Bien, bien, bien. Bueno, te quería preguntar, estuviste viviendo en México mucho tiempo, ¿no? A los 8 años ya estabas en México. Sí, viví casi 10 años en ese momento en México. De hecho, la mitad de mi vida la he pasado fuera de Uruguay. Claro, Después de vivir esos casi 10 años, me vine para Uruguay, estuve unos años, me volví a México, estuve un año más, me fui para Estados Unidos, estuve lo que me duró la visa, los 6 meses que me duró la visa y después me volví. Y después viví muchos años en España también, hasta hace casi 4 años, 5. Con lo de la pandemia ando medio confundido con la fecha, sí, pero sí, estamos todos perdidos. sí, viste que son como 2 años que de Que no alguna te da forma el diferencia. cerebro no los registra, ¿no? Ahí va. Claro, entonces, pero en España viví como 15, 16 años, cerca de Barcelona. Claro, ahí formaste Cato también. Cuando se separó el peyote, en España formaste Cato. No, en realidad Cato lo formamos acá, Ah, mirá. sí, lo formamos en Uruguay Y y llegamos a tocar bastante acá en Uruguay, pero claro, el disco salió, con Cato fue todo muy raro. Yo me fui a estudiar un máster en periodismo que me había salido una beca,
y el resto de la banda, como, bueno, viste que en 2001, 2002 Uruguay se estaba yendo al carajo, Sí, en buena medida pegados a la crisis argentina. Entonces, Jorge Valle, este, presidente. ahí va. Entonces nos fuimos, primero me fui yo, y en un momento resultó que prácticamente todo el mundo en el grupo tenía ganas de irse, ¿viste? Ahí, Porque el Uruguay estaba complicado, y cuando sacamos el disco de Cato, estábamos todos en España, entonces fue un caso muy raro, tocábamos en España, pero el disco había salido en Uruguay y no estaba editado allá, entonces fue todo medio quilombo. pero, Sí, sí, fue raro, yo qué sé, pero bueno, está. Uno no siempre elige las circunstancias, ¿viste? claro, claro, claro. Eh, bueno, cantante, músico, periodista, psicólogo. ¿Cuál es la faceta que más te gusta? Yo antes, cuando era más guacho, me hacía esa pregunta, ¿viste? Y nunca tuve una respuesta del todo clara. Cuando arrancamos con Peyote, yo ya laburaba de periodista, y en un momento dije, no, yo me quiero dedicar a la música. Pero después, la parte periodística es como que siempre te tira, ¿viste? A mí siempre me Mentira, gustó ¿no? escribir. Entonces, todo bien con la parte musical. Cuando estuve en España, al principio laburé como periodista, después cuando me vinculé a Bajo Fondo, como que un poco me volví a centrar en la parte musical, y en un momento, allá como por 2000, yo qué sé, 2013, me encontré con que me pasaba escribiendo boludeces en Facebook, ¿viste? O sea, no boludeces, pero ponele vos. Veía algunas cosas ahí que me parecían interesantes, había ido al campo y me ponía y contaba eso. Y en un momento me di cuenta de que no tenía sentido seguir haciéndome esa pregunta de qué es lo que más me gusta. Si tenés la suerte de que te gustan 2 o 3 cosas, capaz que tenés un poco más de suerte y podés organizar todas para hacerlas todas al mismo tiempo. Entonces, como por 2000, ponele vos, hasta 2008 me dediqué sobre todo al periodismo. Y Bien, después, entre 2008 y 2000, yo qué sé, 2015, me dediqué sobre todo a la música, y en un momento dije, pero capaz que puedo hacer todo compatible, ¿no? O sea, igual claro. es medio, es complicado, pero si haces todo en plan freelance, que es un poco lo que ha sido mi vida hasta ahora, podés compatibilizar todo. Entonces la pregunta de qué me gusta más, si periodismo o música, las dos cosas, y siempre que puedo hago las dos cosas. Bien, 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 bien. ¿Cómo arranca esta carrera musical? Bueno, arranca un poco de rebote, porque de hecho lo único que yo no estudié en la vida es música, justamente. Ah, mirá. Estudié sociología, sí, estudié periodismo, pero música nunca estudié nada. Claro. Lo que sí, siempre me gustó un montón la música. Yo ya desde muy chico ya hacía eso vos lo debés recordar, que te ponías con el cassette listo para grabar de la radio, y te ibas Claro, grabando tu propio, lo que ahora se llamaría un mixtape, ¿viste? exacto. Y te ibas grabando de la radio los temas que te gustaran. Entonces yo siempre estuve súper vinculado a la música, y siempre me gustó mucho la música. Y yo siempre, desde muy guacho, éramos muy amigos con Juan Campodónico. Claro. Entonces con Juan, en un momento, yo qué sé, después de ponerle voz, entre el 86 y entre el 87 y el 91, 92, o el 90, nos pasamos escuchando música como locos. Yo después me fui a Estados Unidos y México, y cuando volví, vine con un montón de música, y con Juan nos pusimos a escuchar toda esa música juntos, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo? Básicamente para hacer un poco la música que nos gustaría escuchar, y que en Montevideo en ese momento no la escuchabas, No, no había nada. no había nadie, no había nadie haciendo esa, había gente haciendo otras músicas, obviamente, Claro. estaba todo el rock post dictadura y todo eso, pero no había nadie haciendo lo que nosotros queríamos, que era algo más cercano a lo que era el presente en ese momento, más noventero, ¿viste? Como más conectado con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, decidimos hacer ese grupo, y ese grupo fue Peyote Asesino. Bien. Entonces, arrancamos un poco. Yo siempre digo que el Peyote es resultado de las habilidades de Juan y de mis limitaciones, porque
claro, yo había intentado tocar instrumentos y era de madera, ¿viste? Entonces, en un momento, cuando armamos esta idea con Juan, Juan me decía, bueno, dedicate a cantar. Le digo, pero mira que no sé cantar. Dice, bueno, pero capaz que podés rapear, porque entre los muchos discos que yo había traído discos de hip hop, había traído Public Enemy, estaban sonando mucho los Chili Peppers en un momento en el que el cantante de los Peppers hacía una cosa como medio rap, medio cantada, ¿no? Entonces, era como que había un caminito ahí que se podía empezar, y claro, yo en realidad no, me encantaba la música, pero no tenía idea de cómo. Y laburando con Juan, como que fuimos encontrando, él ya era un guitarrista bastante solvente, y como que en un momento fuimos encontrando el estilo, ¿viste? Porque tampoco era del todo claro cuál iba a ser el estilo. Acá hay una pregunta que es interesante, pero me parece que conviene contestarla. El primer disco de Peyote Asesino es del 95. El primer disco de Control Machete es del 97 o 96. El Peyote ya estaba tocando hacía rato. Y yo creo que además Control Machete es una banda que es estrictamente hip hop. El Peyote es una banda de rock en la que hay un tipo rapeando y hay como más, hay distintos estilos, no es solamente hip hop. Control Machete eran 2 raperos y un DJ, y Peyote siempre fue una banda, guitarra, bajo, batería. En ese sentido, siempre fue distinto. Espero haber contestado esa pregunta. Pero retomo un poquito lo de antes. El estilo, lo que terminó haciendo Peyote fue resultado de un poco lo que queríamos hacer y un poco lo que podíamos hacer. Sobre todo en mi caso, que era, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender a hacer? A mí siempre me gustó la parte rítmica de la música. Yo siempre los instrumentos que intenté fueron batería y bajo. Entonces, claro, en un momento dije, bueno, yo capaz que puedo hacer cosas rítmicas que sean interesantes y que aunque no sean exactamente igual al rap en inglés, porque el rap, tal como lo conocemos, es una cosa que tiene mucho que ver con el idioma, ¿no? Claro. Y el español tiene un montón de palabras que son mucho más largas que el inglés. Entonces, fue hacer como una especie de versión propia y en español del hip hop y del rap que escuchábamos en aquel entonces. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Quién te puso Elemental? Yo me puse Elemental. ¿Vos viste que todos los raperos tenían nombres de super capo, ¿no? Master P, de super no sé qué. Y yo dije, vamos a hacer un nombre que sea medio autodenigrante, ¿no? En lugar de ser un cra, sos un espantoso. Entonces Elemental era como, parecía una buena broma. Que eso es otra cosa que también está presente siempre en Peyote, que es el humor. Sí, en las letras, en la forma de apropiarse de los géneros, siempre hay una mirada que no quiere decir que la música sea en joda, pero quiere decir que hay un elemento autoparódico, ¿viste? Claro, o sea, claro, te pones a hacer heavy metal, pero no sos el más malo del barrio. Hacés heavy metal porque te gusta hacer música heavy metal, pero no quiere decir que vos seas eso. Entonces, en Peyote siempre hubo un elemento como de... Juan siempre dice que es un elemento como de puesta en escena. Es decir, el Peyote no somos exactamente ninguno de los que estamos en Peyote. El Peyote es como una especie de entidad musical que hace cosas que después ninguno por separado hace, ¿no? Claro, claro. Bueno, estuve escuchando, hoy justamente estuve escuchando el disco Santullo con Bajo Fondo. Qué buena que está esa mezcla, ¿no? ¿Cómo sale esa mezcla, no? Del tango electrónico con rap, bueno, de todo un poco tiene ese disco que está buenísimo. ¿Todas letras tuyas? ¿Cómo? ¿Todas letras tuyas en el disco? Sí, letra y buena parte de la música también. Lo que ocurrió ahí fue que yo en 2007 había colaborado con Bajo Fondo en el disco Mar Dulce. Claro. Y había compuesto dos canciones. Había compuesto, para que no logro equilibrar el teléfono y como soy obsesivo me veo chanfleado y me pongo nervioso. No hay problema. Amargo Letargo, alto tema, dice ahí Lorenzo. Bueno, ahí lo que ocurría es que yo venía de hacer esos temas con Bajo Fondo. Uno de esos temas que hice para Bajo Fondo lo terminó cantando Gustavo Cerati, que es El Mareo, la canción. Entonces, como que se había establecido un vínculo, claro,
Entonces había establecido un vínculo con Bajo Fondo. A ver, el vínculo ya estaba porque Juan Campodónico ya había estado conmigo en Peyote, ya habíamos hecho Peyote, pero en un momento fue como que nos dimos cuenta de que había un camino ahí que no era exactamente rock y que podía utilizar algunos elementos de la música de Bajo Fondo y mezclarlos con cosas más rapeadas. Si vos te acordás, el primer trabajo de Bajo Fondo era casi prácticamente instrumental. Sí, para el disco Mar Dulce, ellos incorporaron varios invitados, entre ellos estuve yo, y eso como que abrió la puerta a ese disco. Entonces, en ese disco lo que ocurrió es que, si bien todos los temas eran míos, y algunos los había hecho en colaboración con Sebastián Peralta, que es un productor de acá también, uruguayo, que estaba en Barcelona en aquel entonces, la gracia, digamos, fue que Bajo Fondo fue la banda que tocó esas canciones y que arregló esas canciones. Entonces, fue una cosa interesante porque, por un lado, me permitió alejarme del rock, que en ese momento me tenía un poco podrido. O sea, me tenía, no podrido, pero estaba un poco en Barcelona, habíamos tocado con Cato, y pasaba eso que te contaba al principio. Tocábamos, pero no teníamos disco, el disco estaba acá, pero la banda no estaba. Entonces, en medio de ese barullo, hacer ese disco, el Bajo Fondo presenta Santuro, fue como una forma de irse hacia otro lado y explorar cosas que de repente en el formato de banda de rock es más difícil explorar porque hay más intensidad sonora, ¿viste? Hay un sonido más fuerte. Y en cambio ese es un disco que está todo como compuesto y pensado como un disco, yo siempre digo que es un disco nocturno, es un disco que se compuso después de las 10 de la noche, ¿viste? En una computadora, todo chiquito, ¿viste? Como muy buscando como determinada zona más tranquila que en el rock es más difícil de hacer. Por eso salió esa colaboración. Ya venía el contacto, digamos, del disco anterior con Bajo Fondo y se dio naturalmente, digamos, ese disco. Bien, buenísimo. ¿Cómo sos a la hora de componer? ¿Cómo te vienen las letras? ¿Cómo te viene la inspiración? ¿Sos de eso de que, por ejemplo, vas en la calle, ves algo, ahora con el celular lo grabás, luego empezás a escribir? Sí, yo antes lo que hacía iba con ahora también lo hago, ahora tengo el celular y una libretita. La libretita es esencial porque a veces sacar el teléfono, abrir la aplicación, y yo lo que hago es me grabo, a veces me grabo una melodía o lo que sea, pero por ejemplo a la hora de escribir un texto me resulta más fácil hacerlo con una lapicera en un papel. Claro. Yo trabajo como con dos carpetas. Tengo una carpeta en la que tengo ideas de letra, cosas con las que fui haciendo, de repente una frase que apareció que dije, chau, qué frase linda, se puede elaborar más adelante, y esa es la carpeta ideas de letra. Y después tengo otra carpeta que son ideas de música, que por lo general yo para componer, como no toco ningún instrumento, lo que compongo a través de la computadora, o sea, tengo un pequeño tecladito MIDI, tengo cortos samples y trabajo a partir de samples y de generar como una unidad rítmica que me permita después desarrollar a una canción. Entonces yo siempre digo, tengo como dos carpetitas. Una carpetita donde voy haciendo músicas, que son cositas de 20, 30 segundos, y otra en la que tengo ideas. Y cada tanto voy y vuelvo a alguna de las carpetas y digo, bueno, ¿qué idea de letra podría desarrollar para qué idea de música? Claro. Eso es como un primer momento de la composición. Después, por supuesto, esas ideas básicas van a la banda, o ya sea Peyote, o ya sea Santulo, sobre todo Santulo, porque en Peyote hay más gente metiendo mano en el plato. Claro. Y en Santulo lo que ocurre es que es como que hago esa idea mínima y después me junto, por ejemplo, con el guitarrista, con José Luis Javar, el J, y ahí empezamos a desarrollar un poquito, o me voy al estudio de Bruno, que es el tecladista, y laburamos un poquito alguna idea más. Pero siempre tengo eso, dos carpetas. Te me había ido. Ahí estoy. Está lloviendo acá en Colonia, capaz que por eso. Acá está lloviendo también. Por Lindo, suerte, está lloviendo fuerte.
como Sí, un mes que no llovía más o menos. sí, para el campo viene bien. Para el campo viene bárbaro. En todo lugar y a Claro. toda hora, te pregunta ahí, ¿hay alguna noticia de Santulo Banda? Bueno, el tema justamente es que como acabamos de sacar disco con Peyote, no tenía muchos, o sea, sí hay noticias en el sentido de que hay canciones, tenemos material como para sacar, prácticamente material como para sacar otro disco. Pero por otro lado, como recién salió el disco de Peyote, no tiene mucho sentido poner a competir dos proyectos cuando a duras penas se puede sostener uno, ¿no? O sea, Claro, Uruguay no tiene un tamaño que te permita tener tres proyectos a la vez. O sí, pero a mí lo que me pasa además es que los proyectos que hago yo no son de un tipo con una guitarra, ¿viste? Es una banda, tenés que convocar gente. Entonces, con Santulo un poco como que está, no en stand-by, pero digamos, en algún momento sacaremos un disco, pero primero quiero darle una oportunidad al nuevo disco de Peyote, tocarlo un poco, y después, en algún momento, que no sé exactamente cuándo será, agarrar todo ese material de Santulo que ya está más o menos esbozado, más o menos maqueteado, y editarlo. Igual también pasa algo raro, y es que, viste que cada vez es menos importante el disco, ¿no? O sea, cada vez es más importante sacar canciones sueltas claro. y ponerte a tocar que hacer un disco. Igual yo soy, por una cuestión de generación, digamos, partidario del disco en el sentido de que yo creo que hay músicas que no podés, la música que a mí me gusta, por ejemplo, la música que a mí me gusta hacer, no se puede hacer, no la podés explicar toda en una sola canción o en dos canciones. Es una música que precisa varios temas, varias canciones, y que las canciones conversen entre sí, y que una idea que tiraste en un tema la desarrollás en otro tema después, o generás un cierto estilo. Vos decías Amargo Letargo. Bueno, Amargo Letargo tiene, por ejemplo, es una canción que es como una canción medio pop, porque Claro, no es exactamente rapera ni nada. A mí lo que, pero digamos, Amargo Letargo tiene un sentido diferente cuando la escuchás en el contexto del disco. Cuando la escuchás suelta, podés quedarte con la impresión de que todo el disco es para ahí. En realidad no, el disco tiene muchas aristas, y yo soy partidario por eso de seguir sacando discos. Cuando haces una música que tiene como muchos niveles, a veces no te alcanza un single para explicar toda la música que querés explicar. Entonces, por eso soy partidario del disco. Por eso sacamos un disco con Peyote también, y por eso con Santulo, a pesar de los pesares, confío en sacar un disco también. bien, bien. Ahí Richard Moreira dice, ¿qué pasó con el tema Lo que querés de Peyote? Pregunta. Después viene el En saludo un de momento, Córdoba, en un de Charlie. momento, déjame que explique primero sobre Lo que querés. Lo que querés fue una canción que quedó descartada del Terraja, y la rescatamos para tocarla en vivo un par de veces, más como para decir, bueno, que no se pierda en la nube, en la noche del tiempo, digamos, esa canción, pero no teníamos claro que íbamos a hacer nada. Yo qué sé, por ejemplo, en un momento dijimos, ¿por qué no la incluimos como bonus track en el disco Claro, nuevo? ¿Por qué no? En realidad, si la fuéramos a incluir como bonus track, debería ser en alguna edición que se haga del Terraja. ahí va. Porque pertenece a ese disco, no pertenece al material de Serial ni al material anterior. Entonces, si la fuéramos a incluir sería ahí. El tema es que justamente el único disco de Peyote que no está disponible en este momento es el Terraja, porque salió a través de Universal, y es muy difícil que Universal se acuerde de quién carajo era Peyote. Es decir, Sí, sí, claro, no, funciona un poco así, ¿viste? Si claro, yo, claro. por ejemplo, nosotros salimos con Bizarro, entonces vas y le decís, vas a Bizarro y le decís, hola Bizarro, ¿me podés hacer tal cosa y tal cosa? Y Bizarro te dice, sí, no, lo que sea, pero tenés un interlocutor inmediato, digamos. Bien. En cambio, cuando estás en una multinacional, y las multinacionales van cambiando el personal cada 6 meses, cada año, no debe quedar nadie vivo en Universal que sepa qué carajo Peyote. Bueno, pero Entonces, claro, sí. hablando de Terraja, fue uno de los mejores discos, ¿no? Acá en Uruguay. Yo me acuerdo que se agotaba en todos lados. Cuando lo iba a comprar, Sí, yo creo que lo que ocurrió con lo que ocurrió con Terraja es que fue un disco que
juntó dos cosas que lo hicieron perdurar, me parece. Lo primero es que la gran calidad de grabación, o sea, Terraja está grabado según un estándar de calidad que para los 90 solamente lo encontrabas prácticamente en Estados Unidos o pagando un montón de plata en Argentina. Entonces, digamos, lograr esa calidad sonora era muy difícil. Y en buena medida eso se logró gracias a la producción de Gustavo Santaolalla, de los recursos que el loco que el loco podía conseguir en aquel entonces, recursos que después, hoy día, no te los da absolutamente, esos recursos no te los da absolutamente ningún sello. Olvídate. Del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que pasó es que la música de Peyote logró capturar algunas cosas que estaban saliendo en ese momento del underground, especialmente en el rock gringo, y logró hacer como una traducción bastante personal y bastante única, digamos, de todas esas cosas que estaban saliendo del underground. O sea, Claro. vos pensás, por ejemplo, que toda la movida new metal, que de alguna forma el Peyote es como una especie de antecedente, es posterior. Linkin Park es posterior. Y a la vez Peyote es como hijo o heredero de algunas bandas que habían arrancado en los 80s. Los Chili Peppers, Faith No More, Living Colour, es decir, bueno, inclusive el hip hop con Public Enemy o Cypress Hill. Es como que el Peyote sintetizó un montón de cosas muy rápido y tuvimos la suerte de poder meter todas esas canciones, esas influencias en un disco que suena súper bien. O sea, vos escuchaste Terraja hasta el día de hoy y sigue sonando muy bien. Sí. Entonces, yo creo que con Terraja pasó eso. Es un puñado de canciones buenas, con buenos estribillos, la gente las puede cantar, eso siempre es importante. Sí. Y que suena muy bien, y suena, te diría yo, atemporal. Vos escuchás el sonido de Peyote, y no es fácil referirlo. Las canciones sí, pero el sonido del disco no lo podés referir a el año 97. Claro. Terraja podría haber sido grabado hace 5 años, 10 años, yo qué sé. Bien, mirá, ahí ponen Andrés Dávila. Tengo un video acá en Génova, Italia, que grabé escuchando Mal de la Cabeza y unos albaneses haciendo pogo. Épico. Alucinante. Parques, Si alguien me decía hace 20 años que los albaneses iban a bailar pogo en Génova con Peyote, le decía que no, que era mentira. Claro, pero la verdad que muy buena esa anécdota. Ahora que dice Mal de la Cabeza fue un corte que abrió todo, porque yo me acuerdo que en la televisión, canales de música, MTV, cuando la MTV era MTV, que te pasaba video y todo, ¿no? Como ahora que cualquier videos de música y todo. Vos, sí. A cada rato que ponías MTV era Mal de la Cabeza, sonaba Mal de la Cabeza, Mal de la Cabeza. Es como que abrió también el Peyote a bandas de ahora, ¿no? O sea, como que le abrió el camino a varias bandas uruguayas también, al exterior. Yo lo que creo es que el Peyote también se instaló como un nivel de calidad sonora que como que puso una barra alta, ¿no? O sea, sí. Cualquiera, y a la vez también Peyote, entre lo que logró y lo que no logró, de alguna forma fue también como mostrando qué cosas había que hacer y qué cosas no había que hacer también a la hora de querer mover una banda. Pensá además que en aquel momento, ahora todo el mundo dice, no, porque fui a tocar y el stage manager, cuando nosotros tocábamos en la época de Peyote, no había managers, no había jefe de escenario, no había, si era por no haber, nosotros éramos de las pocas bandas que llevaba, de las pocas bandas que no era, el rock no era demasiado grande, nosotros éramos de las pocas bandas que nos íbamos siempre con el sonidista, el iluminador, nos llevábamos todo, y la gente pensaba que estábamos locos o que éramos unos pillados. Mirá lo que está haciendo este agrandado, tiene iluminador. Lo que pasa es que si vos querés mostrar, ahora es un estándar, y todo el mundo lleva un iluminador y un sonidista, claro, pero en el 94, si llevabas todo eso, te decían, pero ¿quién te pensás que sos? Claro. Saludos de Estados Unidos, Santulo, sos un genio, te dicen por ahí, Martín Ariel Silva. Bien. El sonido al final. Sí, los comentarios buenísimos, sí. Le pelea a cualquier banda. A cualquier banda top de rock, dicen por ahí.
Sí, lo que pasa es que ese sonido y también lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, O sea, lo que está ocurriendo musicalmente, una característica de Peyote siempre fue que, más allá de lo que yo decía, viste que las canciones son accesibles, Mal de la Cabeza es accesible, sí, podés corearla, pero siempre Peyote tiene una cantidad de información musical enorme en la música. Entonces, por ejemplo, todo ese final de Perkins, a nivel armónico, es una locura. La línea de sí, bajo sube, la guitarra baja, hay otra guitarra que se mantiene haciendo, o sea, tiene una búsqueda armónica que no es súper habitual tampoco en el hip hop o en el rock a secas. ahí va. Entonces, yo creo que una de las virtudes también de Peyote siempre fue que es una música a la que podés volver y podés volverla a escuchar y le podés encontrar cosas que antes no habías encontrado. También, también, A sí, mí sí. el final ese de Perkins me emociona a muerte, o sea, cada vez que lo tocamos en vivo, en el final me dan ganas de, no sé, de salir corriendo y darle una patada a algo. Es una cosa como... ¡Ah! Tal cual, bestial, dice Acá por ahí. dicen bestial, es tal cual, es bestial, a mí me pasa, estoy en vivo y me dan ganas, no sé, de saltar, de correr, no sé, porque tiene una cosa como totalmente de eufórica y, no sé, yo siempre uso la palabra aural, cuando no sé qué meter, digo, no, tiene un sonido aural. Ahí va, Bueno, a mí me ahí va. suena, Perkins me suena aural. ¿Qué pasaba con esa diferencia de Uruguay con afuera? A ver, se me fue. Por ejemplo, Argentina, ¿cómo le pasa a los grandes del fútbol de hoy? No sé qué quiso decir. Bachi Pereira. Pero lo que pasa es que pasa una cuestión de escala. Uruguay, o sea, pensalo un poco. ¿En dónde hacen sus giras largas La Vela Puerca y No Te Va a Gustar, por ejemplo? Y en Argentina. O sea, en Sí, Uruguay, La Vela Puerca no hace unas super giras. Hace un par de fechas polentes. ¿Por qué? ¿Porque no le gusta tocar en Uruguay? No. Porque no hay la masa de público que podés exacto. convocar en Argentina es 15 veces la de Uruguay. O sea, Argentina tiene Sí, 46 millones de habitantes. Es 15 veces la población de Uruguay. Entonces, exacto. digamos, ocurre un poco eso. Y más, perdón, en los 90 era inclusive peor, porque no había tampoco mucho antecedente de rock Exacto. uruguayo en Argentina. El Negro Rada, que era que había estado en los 80, pero el Negro Rada no es exactamente rock, es el Negro Rada, es un tipo que hace todas las músicas que existen y las hace todas bien. Sí, Entonces, decir, no, tengo de referencia a Negro Rada, sí, suerte en pila si tenés de referencia a Negro Rada, porque claro, no te va a salir. No, entonces, el Negro Rada yo lo coloco como ejemplo de cómo llevar una banda de rock argentina, porque en realidad el Negro Rada hace una música tan abierta y con tanta diversidad que le puede interesar a un montón de públicos rockeros o no rockeros. Entonces, yo creo que pasa un poco eso. Uruguay tiene un tema de escala que hace un poco difícil que vos te puedas dedicar, por ejemplo, bueno, me pongo a hacer giras por Uruguay. No tenés suficiente gente acá, digamos, para claro. eso. O no tenés suficiente gente interesada en la música que hace Peyote. Capaz que si Exacto. haces, como yo qué sé, Mara, Marrombay y todos estos grupos así, esos así podían hacer giras. ¿Por qué? Porque había un montón de gente que le gustaba esa música. La música de Peyote siempre fue una música yo la llamo más angular, no es una música tan amable o no es una música tan accesible, es una música que tiene mucha información, las letras son medio pesadas y malhumoradas y tiene un sentido del humor medio espeso, Claro, ¿viste? claro. Y de a ratos cuando pintan riffs son unos riffs que no son re metaleros, ¿viste? Entonces, no es una música súper popular para mover en todas partes. Ahí va, ahí va. Mirá, ahora me acordaba, en ese tiempo que estaba el Peyote, me acuerdo también estaba Plátano Macho. Hubo Sí, alguna, porque me acuerdo que habían letras, me parece que decían, pa, esta se la hizo para el Peyote, el Peyote le hizo esta letra sí, pero esa era para parte de un juego. Esa era parte de un eh, juego. El productor del primer disco de Peyote fue Gabriel Casacuberta, que claro, además de ser bajista de Plátano Macho y ahora de Bajo Fondo, es hermano de Carlos Casacuberta. O sea, también, no, lo que hubo fue como un poco jugar con ese estilo de hip hop, ¿viste? De que sale un rapero y dice no sé quién es un perro rapeando y el otro le contesta no, el perro sos vos, no exacto. sé qué. Se llama
el dissing. Nosotros lo hicimos en joda, de la misma forma que hicimos en joda nuestra entrada. En joda digo, insisto, en joda no en el sentido de que la música sea un chiste, sino en el sentido de que siempre tiene una cosa humorística para que no quede esa cosa solemne, ¿viste? Claro. Que a veces algunos géneros tienen una cosa medio seria. El hip hop, con eso de que los tipos andaban cagando a balazos en la vida real, ¿viste? Claro, claro. O sea, acá éramos todos amigos, nos juntábamos a tomar el bascolé de tarde, o sea, no te vas a andar cagando a balazos. Ahí va, ahí va. Ahí dice, mira, Fernando Martínez dice, año 96, Plátano, Peyote y Molotov, lo mejor que viví. Eso fue en el Teatro de Verano, creo, ¿no? Y creo que sí, estuvo bueno. Con Plátano tocamos varias veces. Claro. Hicimos un show muy bueno que hicimos en Mundo Afro. Tocamos en Mundo Afro, que ya no existe más, es el mercado de, no sé qué mercado era, un mercado que está al lado de Solís, donde ahora está Cinemateca. Sí. Yo creo que era, y como Molotov tocamos también tocamos en La Paloma, y tocamos en México también con Molotov y con Control Machete. Cuando volvíamos de Los Ángeles de grabar el Terraja, picamos por México y nos quedamos tocando, nos sumamos a una gira que se llamaba Molochete, Molotov y Control Machete, y metimos algunas fechas con ellos, estuvo súper bien, y de hecho hubo muy buena onda con la gente de las dos bandas, que son dos bandas que además, yo creo que lo que ocurría, todos compartíamos una cierta sensibilidad de la época, ¿no? Claro. Porque a mí siempre me preguntan, ¿y le copiaron a Molotov? Y no le copiamos a Molotov. De hecho, el primer disco de Peyote es anterior a Molotov, pero tampoco creo que Molotov nos haya copiado a nosotros ni nada parecido. O sea, yo lo que creo es que simplemente había determinadas ideas que estaban bollando ahí y gente que tenía toda más o menos la misma edad, le dieron ganas de hacer esa música con esos elementos. Entonces, y también hay que pensar una cosa, vos mencionabas MTV, era la primera, yo creo que ahí empezaba Internet, empezaba el cable, entonces había ciertas influencias culturales que estaban bollando y que empezaban a ser globales. Exacto. Y alguna de esas cosas se fueron metiendo en la música que la gente quería hacer. Entonces no era tan raro que unos locos de México hicieran rap en español, que unos locos de Uruguay. Vos tenías en Argentina los Curiaki también de alguna forma era un poco más volcado al funky o lo que sea, pero también eran unos tipos que metían rap, y no podés decir que nadie le copiaba a nadie. Yo creo que simplemente lo que había ahí había unas ideas bollando en el aire y una gente que echó mano de esas ideas para hacer su música. Ahí va, ahí va. Ahí dice, y Love Coyote dice, acá en México suena muy bien, mal de la cabeza porque dicen, güey, es muy mexa. Lo que pasa es que ahí se mezclaba también toda la cosa de nuestro pasado mexicano. Claro, si vos escuchás, o sea, que además en mi caso en particular, era muy cercano. Yo había estado en México viviendo entre el 91 y el 92 y había unas cosas que me había gustado mucho, es que había toda una generación nueva de rockeros mexicanos, Café Tacuba, Caifanes, Maldita Vecindad, Santa Sabina, que en lugar de esconder su acento mexicano, neutralizarlo, lo ponían muy adelante y utilizaban mucho el lunfardo de Ciudad de México y todo eso. Entonces, a mí esa idea de echar mano de las palabras que uno conoce y meterlas en las letras me pareció atractiva. Entre las muchas palabras que tenía a mano estaban palabras mexicanas porque me había pasado casi 2 años viviendo en México. Entonces, era como una forma de echar mano a esos elementos que estaban ahí bollando también. Ahí va. Mirá, acá... Ahí alguien preguntaba sobre la metáfora futbolera. Sí, bueno, vos tenés un pasado futbolero, jugaste en el América, la juveniles. Sí, bueno, pero en realidad la metáfora futbolera yo creo que es una cosa más, tiene más que ver con Uruguay que con el pasado americanista. Quiero aclarar algo. Jugué en el América, pero nunca fui americanista. Esto es importante aclararlo en México, porque en determinados ambientes está muy mal visto ser americanista. Yo nunca fui americanista. Llegué hasta la tercera del América,
como Bien. bolero, pero nunca fui a siempre fui de equipos de Guadalajara, lo cual es raro. Pero bueno, ¿qué decía? Decía que en Uruguay, vos, yo qué sé, escuchá a Jaime Ross, escuchá el Choncho Lazaroff, escuchá a cualquier tipo que haga letras ciudadanas en Uruguay y el fútbol aparece. Jaime está lleno de metáforas futboleras. Sí. Entonces, yo creo que cuando uno echa mano a ese tipo de metáforas, primero es porque son parte del lenguaje cotidiano, uno ni se da cuenta de la cantidad de expresiones futboleras que usa en la vida diaria. Y Sí. yo en las letras lo único que hago es volverlo explícito. Es decir, onda, de la misma manera que utilizo puteadas o utilizo expresiones súper cotidianas y las mezclo con cosas que no son cotidianas, la metáfora futbolera está ahí también, a la mano. Y tiene la ventaja de que todo el mundo la entiende, la metáfora futbolera. Porque todo el mundo, por lo menos en América Latina, todo el mundo entiende, cuando utilizas referencias al fútbol, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Entonces, Claro. es eso. No, Bien, bien. no tiene tanto que ver con el América como con Uruguay. Claro, claro. Quería preguntarte, ¿cómo fue? Porque siempre le pregunto a los músicos, a los cantantes, ¿cómo fue la experiencia de entrar por primera vez a una sala de estudio? ¿Te acordás? La primera vez que entraste, ¿cuáles fueron esas sensaciones? ¿Qué canción grabaste? ¿Cuál fue la primera que grabaste? Mira, en realidad yo la primera vez que entré en un estudio fue en una situación muy extraordinaria y no fue para grabar yo, pero la quiero contar porque es increíble. Yo conozco al Pinocho Rutén desde hace un montón de años. Bien. Entonces, se estaba grabando en lo que era La Batuta, se estaba grabando el disco, año 86, se estaba grabando el disco Brindis por Pierrot, del Canario, se estaba grabando el disco El Canario de Luna. No seas malo. Entonces, claro, el Pinocho me dijo, vos, ¿querés venir a ver una grabación? No sé qué, voy a grabar coros. Le digo, bueno, dale, vale, vamos, no sé qué. Y tuve la suerte de estar un ratito en la grabación del disco ese de Canario de Luna, donde estaba Jaime Ross produciendo. Sí. Yo, por supuesto, me quedé en un rincón así donde, ¡ay, Dios mío! Y estaba el Canario Luna cantando. Bueno, el Canario estaba en un estado que era asombroso que pudiera cantar, pero cantó y la rompió. Y después metieron el codo y grabaron la batería de Murga. Yo, o sea, mi primera experiencia en un estudio no fue grabando yo, sino escuchando al Canario Luna grabar. Y como que... Ya está. Claro. Sí. De hecho, la idea de Peyote y todo eso vino como 7, 8 años después. Pero mi primera experiencia en el estudio fue escuchar grabar al Canario Luna y me partió la cabeza, ¿no? Obviamente. Qué bueno. ¿Te acordás el debut tuyo musicalmente? ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste en vivo? ¿Que te enfrentaste al público? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo, es Andrés Torrón, que ahora es muy conocido como periodista musical, tenía con Juan Campodónico una banda que se llamaba Públicas Virtudes. Y en una de las canciones, yo en ese disco me invitaron, porque yo siempre estaba ahí en la vuelta y estaba al pedo, entonces me invitaron, ¿no querés hacer algo? Entonces yo hacía una imitación de Jimmy Swaggart. ¿Te acordás de Jimmy Swaggart, el predicador ese que después lo descubrieron que era terrible putero y que hacía cualquier cagada? Bueno, yo hacía una especie de imitación de Jimmy Swaggart. Sí, pero en español, ¿viste? Como si fuera un doblaje, ¿viste? Cuando agarraban y doblaban a Cousteau y Cousteau hablaba medio como si fuera francés. Trucho. Yo ponía voz como si fuera una especie de predicador, especie de predicador brasilero, o no quedaba claro qué. Entonces me invitaron, hice mi predicador brasilero en el comienzo del disco, y al final de una canción me dicen, ¿no querés meter algo? Y dije, bueno, puedo meter un rap. Hice un rap en inglés, y si buscan el disco Basura Contemporánea de Públicas Virtudes, al final de un tema aparece un tipo rapeando en inglés, soy yo. Mirá, qué bueno. Mirá qué bueno. Sí. Genial. Si alguien le da la bola para buscarlo, ahí está. Bien. ¿Cómo era el disco? Dijiste, ya lo anoto acá. Lo sacó, creo que fue Ayuí, se llamaba Basura Contemporánea. Bien. Y el grupo era Públicas Virtudes. Y estaba Juan Campodónico en la viola, Andrés Torrón en voz, Roberto de Vélez en bajo y Nicolás Correa en batería. Y yo de fantasma ahí, haciendo de predicador y de rapero gringo y todo lo que pintara. Bien. ¿Algún papelón en vivo? Un montón.
Montón, me De imagino. hecho, el Peyote, viste que dice, ¿cómo es que dice? Haciendo de cada noche un papelón. Exacto. No, lo que pasa es que papelones te diría que son infinitos. La cuestión es que el papelón no te haga que el show se te venga abajo, ¿no? A mí lo que me pasaba al principio, ahora con el paso de los años se me fue yendo, pero cuando era bastante más joven era patológicamente tímido, ¿no? O sea, era típico que llegaba un cumpleaños y se agarra una cerveza y se sienta en una punta de la habitación y se queda mirando, ¿viste? A ver quién es quién, antes de abrir la boca. Claro, entonces, de golpe con el Peyote me encontré que tenía que cantar arriba en el escenario, entonces me daba pánico, entonces hacía dos cosas. Llevaba siempre lentes negros para que no se me viera que estaba aterrado, y me mamaba. Bien. O más o menos me mamaba. Entonces, cada vez que arrancaba, o sea, después le fui agarrando la onda, pero Claro. estoy seguro de que si mirás algún video de alguno de esos conciertos son un papelón absoluto. Bárbaro. ¿En qué te consideras bueno y en qué te consideras malo? Te pongo 3 ejemplos. Deporte, cocina o algunas otras ramas del arte. Cocino. Deporte fui bueno en mi juventud. Ahora hago ejercicio, pero no soy bueno. O sea, te diría que mi posibilidad de ser un deportista serio llegó como hasta los 21, 22 años y después se fumó. Pero en cambio cocina, me encanta cocinar. Soy bastante competente cocinando. Bien. Y me gusta. Y después, en otras ramas del arte, no. Sé escribir, y con eso también me gano la vida, escribiendo. Pero creo que al final, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el rapeo, desarrollé un estilo y fui encontrando una forma de decir que es bastante original y que es bastante personal. Y creo que haciendo eso que yo hago, no soy malo. Es decir, rapeo bien, se me ocurren rimas, trato de no parecerme a nadie, trato de contar eso que quiero contar y utilizar las herramientas con las que me siento cómodo. O sea, no me importa tanto si estoy siguiendo la corriente. A ver, yo creo que cuando uno hace música, de alguna manera siempre presta atención a lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo también presta atención a lo que uno ya trae de su propia trayectoria. Claro. Entonces, yo creo que entre cocinar y rapear andan ahí más o menos las dos. Soy bastante decente en cualquiera de las dos. Si tenés que agasajar a alguien o alguien va de visita a tu casa, ¿cuál es el plato santulo? Y depende de la visita. A veces cuando hay tipo barra, es un asado que es la solución más fácil. Pero, por ejemplo, he preparado varias veces cochinita pibil, que es un plato yucateco. Bien. Que es la carne de cerdo que la dejas macerando en una preparación que incluye achiote, jugo de naranja y un montón de cosas más, y la dejas marinando, digamos, de un día al otro, y eso después lo cocinás muy lentamente y el cerdo te queda todo deshebrado y todo como de un color agridulce, un colorcito anaranjado, que está buenísimo, y eso después te lo comes en tacos. Yo te diría que a esta altura la cochinita pibil es uno de mis platos que sé que me salen bien y con los que puedo recibir gente y no hacer un papelón para nada. Bien. ¿Cuál es tu cable a tierra? Buena pregunta. En general desde que tuve una hija, ha sido mi hija. Cuando vos tenés un hijo, no sé si vos tenés hijo, pero sí, cuando tenés un hijo, para mí es súper evidente que te cambia, sin que te des cuenta, te cambia el orden de prioridades, ¿no? Es decir, cosas que te parecían súper importantes pasan a ser una boludez. Claro. Y descubrís que una serie de cosas que no sabías que existían son recontra importantes. Entonces, por ejemplo, para mí, ahora mi hija tiene 22 años y aún así sigue siendo mi cable a tierra. Claro. Lo que pasa es que ahora está estudiando en Bélgica y hablamos menos, pero durante, digamos, hasta los 18, 19 años, cuando todavía
no estaba haciendo subidas por el mundo, digamos, siempre fue como no sé cómo decir, el elemento que te decía, tranquilízate, loco, esto que te está pasando Claro, claro. no es especialmente grave, pensá que tenés esto otro y que tenés que hacer esto, no sé cómo explicarlo. Es bien una cosa que opera en un nivel, yo te diría que inconsciente, porque no es una cosa que vos razones y digas, voy a hacer, pero yo creo que sí, creo que mi hija ha sido como el cable a tierra, y también cuando tenés una buena vida de pareja, como es mi caso, es como que también, me acuerdo de una cosa que escuché, que le leí una entrevista a Yngwie Malmsteen, el violero zarpadísimo sueco, y el loco decía que, le decían, ¿por qué tenés un par de buenos discos? No sé qué, el loco dice, mirá, ¿sabés qué pasa? Me casé y ahora estoy, el loco lo que decía es que él había tenido, durante años y años había llevado esa vida súper rockera, de desbundado y no sé qué, y que eso era terrible choborra y lo complicaba horriblemente a la hora de ponerse a hacer un disco. Entonces dice, después de muchos años de despelote y desbunde, estoy haciendo discos buenos porque tengo una tranquilidad emocional que me da mi familia, decía el tipo, que me permite decir, bueno, Yngwie, ponete a hacer este disco y dale de punta. Y efectivamente, los discos le quedaban mejor, el tipo tocaba mejor, le dedicaba más tiempo a la composición, no sé qué. A mí me pasa algo así también. Nunca fui muy desbundado de nada, pero yo creo que cuando estás bien con vos mismo y con la gente que te rodea, es un cable a tierra importante. Bien, bueno. Sonó tremendamente hippie, pero lo creo de verdad. Vamos, estuviste por muchos lados, ¿no? Muchos países, muchas ciudades, muchos lugares. ¿Cuál es tu rincón en el mundo, tu lugar en el mundo? Es el que vos decís, quiero estar acá. ¿Viste? Cuando estás medio, no sé, capaz que bajó, lo extrañás, o viste, esas cosas que vos decís, ese es mi lugar, quiero ir para ahí. Son varios. Montevideo es uno de ellos, sin duda. Obviamente son los lugares en los que viví. El tema es que cuando vos siempre vivís en un solo lugar, ese es el lugar, sin ninguna duda. En mi caso, son varios lugares. Claro. Y son los lugares en los que te pasaron, yo creo que son los lugares en los que te pasaron cosas importantes e interesantes, ¿viste? Entonces, te diría que son tres por razones obvias. Montevideo, México, y iba a decir Barcelona, pero en realidad no es Barcelona, es más bien Castelldefels, que es la ciudad que está pegada a Barcelona, donde yo viví todo el tiempo que viví en España. Entonces, son esos lugares en los que, por distintas razones, tu vida tuvo o tiene sentido de una manera, no sé, es medio difícil de explicar esto, porque es medio intransferible, ¿viste? Las razones que yo tengo para que me guste tal o cual lugar o para sentirme muy cómodo ahí, tienen que ver con la trayectoria que uno pasó en esos lugares. Entonces es medio difícil decir, no, me gusta Castelldefels porque iba a la heladería y te van a decir, sos un pelotudo. Bueno, pero de alguna forma capaz, en aquel momento hacer eso en ese lugar fue reconfortante, valioso, no sé qué, y terminó siendo algo que uno se guardó adentro. Yo creo que son los lugares en los que viviste y te pasaron cosas importantes, digamos. Que en mi caso son esos tres. Bien. Bueno, pero también hay un lugar importante, ¿no? ¿Qué significa Manga para vos, el barrio? Bueno, Mangas fue el lugar donde yo crecí, donde me crié hasta los 8 años, y fue un lugar como muy, el lugar de mi primera infancia, digamos, la escuela era ahí y todo. Igual también, digamos, cuando llegó la dictadura y todo eso, Manga fue una cosa que, ¡paf!, como que ¿Sí? se cortó y quedé como desgarrado de eso, ¿no? Igual, claro, me fue todo un shock salir de Manga y encontrarme en la mitad de la ciudad de México al cabo de nada, fue todo un shock. Pero sí, para mí Manga en la niñez fue un lugar muy, muy agradable. Había muchos animales, mucho pasto, mucho espacio, aire libre y espacio para correr, canchita de fútbol en la esquina. Entonces, en ese sentido es como ese recuerdo de una linda infancia que se vio medio trunco cuando tuvimos que salir disparando para por México. eso mismo, por lo que contaba recién. Bueno, uno de los dolores más fuertes que tuviste en tu vida, a ver si puede ser así,
es que hubo un tiempo cuando tenías 3 años, hubo algo con la meningitis, ¿puede ser? Sí, eso fue una especie de, una epidemia de meningitis y me hicieron para comprobar que no tenía, me hicieron una punción lumbar que Te te mataron. sacan líquido de la columna, el Ah, líquido de la columna y no te pueden anestesiar tampoco, entonces es uno de mis recuerdos, primeros recuerdos, horrible, más y doloroso. un recuerdo, sí, un recuerdo horriblemente doloroso, pero está. Ah, te agarraron justo a vos. ¿Un sueño Sí. que tengas? Bueno, yo qué sé, varios, ¿no? Yo qué sé, a mí la idea de, yo siempre especulo, cuando sea viejo me quiero ir a vivir a España porque bla, 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 bla. Ese lo podríamos incluir en la lista de sueños. Bien, Después el otro, también onda, voy a sacar ese disco que me va a permitir vivir exclusivamente la música, otro bien. sueño. Este, una variación de eso es, voy a sacar ese disco que va a ser mucho mejor que todos los discos que hice. Bueno, eso es otro sueño, que yo creo que es un poco el alimento que uno tiene para seguir haciendo cosas, ¿no? Siempre Claro, pensar que vas a lograr hacer algo mejor que lo que ya hiciste. Si pensás que lo que vas a hacer es peor, mejor no lo hagas. ahí va. Entre todos los discos que tenés, todas las canciones que tenés, ¿cuál es, incluyendo, ¿no? Tu pasaje solista, también Cato, también el Peyote. ¿Cuál es esa canción que no puede faltar nunca, que siempre tenés que cantar? Y son un montón, y dependiendo del proyecto, ¿viste? Y con Peyote bueno, Mal de la Cabeza es una canción que cada vez que tocamos Esta Peyote sí, olvidate. no puede no estar. Y después hay una canción que he tocado siempre, la tocábamos con Cato y la tocábamos en el proyecto solista, que es Más Abajo, que es una canción que salió en el disco de Cato, la tocamos poco con Cato y sin embargo la hemos tocado un montón de veces con Santulo, con el proyecto solista, yo te diría que esa es otra de las canciones que no puede faltar. Que no puede faltar. Bien. ¿Tu recuerdo más lindo o algún momento tuyo de la infancia con la música? El momento más, el momento más lindo de mi vida, y perdón si sueno meloso, pero es cuando nació mi hija Claro, Agustina y olvidate. la tuve en brazos en las primeras 3 horas de su vida, la tuve en brazos y no hay nada que se parezca a eso. A eso. Absolutamente no hay nada. Bien, No hay ningún disco que puedas hacer que vaya a superar eso. bien, bien. ¿Hay alguna cábala, algún ritual? ¿Hay algo antes de subir al escenario? No, hacer un poco de estiramiento para no morirme en uno de los saltos, pero no hay ninguna cábala. Ahí va, hacer un poco de ejercicio. ¿Sos de Ahí cantar en va, todos lados? calentamiento. ¿Sos de tener eso? ¿Cómo? ¿Sos de cantar en todos lados? Por ejemplo, estás en tu casa, estás cocinando o estás haciendo, no sé, otra cosa. ¿Sos de estar siempre cantando o no? En la ducha sí, en la ducha sí soy de cantar. Bueno, soy de cantar porque me gusta cantar, Claro, pero por lo general soy de poner música, salvo en la ducha, que la ducha se escucha, tiene buen reverb, entonces te escuchás mejor y terminás cantando siempre entusiasmado. Che, perdón, una cosa que no te dije, pero medio que tendría que ir terminando ahora porque me tengo que pelar 7:30. dale, dale, no me fijé la hora. A ver, sí, ya No, estamos ahí, ya estamos ahí. llevamos Ya estamos una hora ahí. charloteando ahí. Sí, sí. Vos, escuchame. Vamos a cerrar con esta entonces. Mirando toda tu vida, ¿no? Tus comienzos, Sí, toda esa exiliada a México, todo lo que pasaste, las bandas, sí. la música. Si tienen que hacer una película sobre vos, ¿qué nombre tendría que tener? Me estás complicando la existencia mal. Ahí va, la última tiene que estar ahí, en el ángulo. Ah, esa es complicada. Pará, mirá, te la voy a dejar así, como tipo de película de Suar. La vida de un suertudo. Bien, está buena, está buena, está buena. Bien ahí, bien ahí. ¿La pasaste bien, querido? Totalmente. Vamos, Muy no. buena la entrevista. Se disfrutó un montón. Repitamos en otro momento. Sí, escúchame, quiero hablar con vos en otro momento, pero solo del disco, para que me cuentes todo este regreso del Peyote y el Dale. disco que no lo pudimos meter. Me olvidé la hora y viste que te pones a hablar y se te va la hora. Sí, totalmente. Podés hablar, y si hubiera una birra acá, estábamos hablando 2 horas más todavía. Olvídate. Vos, escúchame, queda esa pendiente, entonces hablamos del disco en Dale, la próxima. dale. Hacemos Vamos otro arriba. vivo y hablamos del serial. Bien, ¿dónde está Un Serial? placer.
en todas las plataformas y en todas las disquerías. Oh, tiene unos piques metaleros, serial que está buenísimo, lo estuve escuchando, está genial. Vamos arriba. Totalmente. Tiene un montón de pique metalero. Sí, sí, Nos vemos. Muchas gracias. Cuídate, gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao.